Dentro de las empresas que representamos, muchas de ellas son empresas que son empresas familiares que se han ido traspasando el liderazgo de generación en generación. Y esto es importante porque finalmente tenemos una mirada moderna, una mirada joven de cómo funciona el país y cómo funcionan las empresas. Y eso también apunta a que nos preocupamos mucho de nuestros colaboradores. Tenemos una mirada pro colaborador, nos encanta que existan este tipo, como dije, de instancias, y nosotros creemos que el proyecto de 40 horas va efectivamente en el camino correcto. Dicho también que en nuestro caso, muchas de las personas que trabajan con nosotros y los colaboradores que ustedes ven en las tiendas y en los locales son mujeres. Por lo tanto, también apuntamos un poco a lo que se mencionaba anteriormente de aumentar la calidad de vida de nuestros trabajadores, pero sobre todo también de las mujeres que muchas veces ven esto muy incompatible o muy difícil de compatibilizar, la vida laboral, sobre todo cuando uno trabaja en un centro comercial, ¿cierto?, que hay horarios extensos, con cuidar a nuestros hijos, con cuidar nuestras familias y muchas veces hacerse cargo del hogar. El proyecto de 40 horas para nosotros va en una línea correcta. Creemos que como país tenemos una deuda importante con nuestros trabajadores. Siempre se habla de que somos un país exitoso, de la joya, ¿cierto?, de Sudamérica, de Latinoamérica, pero eso es gracias también a nuestros trabajadores. Son ellos los que han hecho que el país sea lo que hoy es y lo orgulloso que nos hemos sentido en este último tiempo. Este proyecto estamos seguros que va a generar un cambio cultural radical, va a ayudar a mucha gente a poder disfrutar más tiempo con sus familias, y trabajar menos no significa trabajar peor o tener una productividad menor, sino que todo lo contrario, nos impulsa a que nos pongamos todos en la misma línea, a tratar de producir más, a ser más efectivos, a ser más eficientes y a utilizar ese tiempo de una mejor manera. No significa que ahora bajemos la cantidad de horas y tengamos que bajar el sueldo. Al contrario, significa que todos nos pongamos en el mismo camino para poder lograr un bien común que nos va a ayudar finalmente a todos. Puntos importantes que hay que tener en cuenta para la aplicación de un proyecto de ley como el que estamos conversando hoy en día son las diferencias que pueden existir entre empresas y rubros, ¿cierto?, donde en el caso de las empresas o los rubros que están dedicados más a la productividad, ¿cierto?, que trabajan muchas veces 24/7, se hace mucho más difícil poder implementar turnos que efectivamente cumplan con los matices y los lineamientos que una ley de este tipo puede presentarnos. Eso significa que, por ejemplo, en el caso de empresas que tocan y que están directamente relacionadas con el retail, como empresas que se dedican a la logística, a la distribución, ¿cierto?, que muchas veces funcionan 24/7 para que nosotros tengamos nuestros productos comprados por internet o dispuestos en las tiendas, ¿cierto?, disponibles, significa que tienen que tener turnos durante todo el día. Y a ese tipo de empresas, lógicamente, les afecta mucho más una aplicación de un proyecto de ley de este tipo. En el caso nuestro, todos también sabemos que existe estacionalidad dentro de nuestros negocios. Todos vivimos, ¿cierto?, la Navidad, donde buscamos horas, ¿cierto?, disponibles en el día para poder ir a comprar regalos, para poder hacerle un presente a alguien que queremos. Y así se da también en los días del padre, en el día de la madre y en otras fechas importantes que producen un flujo mucho mayor de gente en nuestros locales comerciales, que finalmente tiene que ser bien atendido por nuestros trabajadores. Y eso significa tener más personal en esos momentos y poder dar en el fondo una experiencia de compra y un apoyo a quien va a nuestros locales comerciales. Y es por eso que es importante tener en cuenta esa estacionalidad para poder llevarla a un mundo de flexibilidad, que es uno de los pilares que nosotros creemos que tiene que ser considerado en este proyecto de ley. ¿Y por qué la flexibilidad? Porque, por ejemplo, dentro de nuestros asociados, ustedes en un centro comercial pueden ver también que hay restaurantes, ¿cierto? Y dentro de nuestros asociados existe también el mundo gastronómico. Esos restaurantes a los cuales vamos los días domingo, a almorzar, a comer. Muchas veces salimos, ¿cierto?, los fines de semana y vamos a estos lugares. Pero detrás de estos lugares hay trabajadores que finalmente se rigen por una ley, pero que también en muchos casos piden trabajar un domingo más al mes. ¿Por qué? Porque su sueldo depende también de las propinas que les dan. Y esas propinas generalmente son mucho más fuertes los días domingos.
Este es solo un ejemplo para tomar en el fondo el punto de la flexibilidad como algo que tenemos que tener en cuenta y dar opciones, ¿cierto?, a las empresas para que tengan la posibilidad de que los trabajadores voluntariamente puedan de alguna manera apoyarse o tener la opción de, en el caso de que el rubro lo requiera, de estar presentes en esos momentos donde la empresa también los necesita o donde ellos pueden generar un mayor ingreso sin tal vez trabajar tantas horas extras más. Esto también se aplica en los turnos que tenemos que cumplir. Y en el fondo todo apunta a que el trabajador pueda voluntariamente optar por este tipo de flexibilidad. Dentro de nuestra asociación gremial, el primer año de vida, una de las cosas que hicimos fue presentar una consulta al Tribunal de Libre Competencia. Nosotros en nuestro actuar siempre hemos sido muy cuidadosos de cumplir la ley de libre competencia. Como les decía, somos un gremio joven, un gremio moderno, que nos preocupamos mucho de cumplir y hacer cumplir también las leyes que nos regulan nuestro funcionamiento. Es por eso que llevamos al Tribunal de Libre Competencia muchas dudas que teníamos nosotros respecto a la relación contractual y las relaciones comerciales que tenemos con, valga la redundancia, con los centros comerciales, ya que no somos nosotros quienes finalmente definimos cuántas horas tiene que estar abierto nuestro local en un mall. Y eso nos ata de manos y nos genera una verdadera camisa de fuerza al momento de poder decidir si implementamos o no implementamos, o si podemos implementar o no podemos implementar un proyecto de ley como por ejemplo el de las 40 horas. Muchas de nuestras empresas hoy día ya tienen implementadas las 40 horas y nos encantaría tener ese sello de certificado de 40 horas. Pero es muy difícil hacerlo cuando el que nos impone los horarios es un tercero, que no tiene regulación alguna en ese sentido y que nos deja finalmente, como dije anteriormente, atado de manos para poder implementar un proyecto de este estilo. Muchos recordarán el año pasado, después de una ventanita de salida de la pandemia, ¿cierto?, donde muchos trabajadores empezaron a hacer protestas porque los centros comerciales estaban volviendo a los horarios prepandemia. Después de 2 años de pasar con nuestras familias mucho más tiempo, de estar en la casa trabajando, uno se da cuenta que es importante esos momentos de calidad con la familia. Y es por eso que también los trabajadores protestaron y se manifestaron en contra de que los horarios volvieran a ser los mismos de antes. Nosotros tratamos de conversar con los centros comerciales estos temas y no logramos llegar a un acuerdo. En nuestro caso, creemos que está muy bien cerrar o tener un horario de cierre no más allá, o sea, no antes de las 20 horas, esto por análisis que hemos hecho también, pero no logramos movilizar a los centros comerciales en esta iniciativa. Conversamos en su minuto y participamos de los proyectos de ley que se presentaron, un proyecto de ley que hablaba de las 19 horas del cierre del comercio, otro proyecto de ley que hablaba del cierre del comercio a las 20 horas. Hicimos nuestros análisis respecto de las ventas por hora, lo cual arrojó que finalmente antes de las 11 de la mañana las ventas pesan menos de un 2% del total de la venta del día. Y después de las 8 y media de la noche, el peso de la venta sigue siendo el mismo, un 2%. Por lo tanto, no ganamos nosotros como empresas, ni ganan nuestros trabajadores con tener abierto en esos horarios. Por lo tanto, la lógica dice que debiéramos funcionar entre las 11 de la mañana y las 20 horas, que es un horario donde podemos ser mucho más eficientes, donde podemos ser más productivos y donde efectivamente le podemos dar muchas cosas buenas a nuestros trabajadores. Por ejemplo, que se movilicen en horarios donde el transporte público es menos masivo, que se movilicen en horarios donde el transporte público es más barato y que además se movilicen en horarios donde la delincuencia tiene una menor penetración. Es decir, es un horario donde ganamos todos, pero al parecer no todos, porque hay algunos que hasta el día de hoy encuentran que esto no es algo que debiera implementarse de esta manera. Es por eso que nosotros queremos dejar muy en claro hoy que aunque nosotros tengamos todas las intenciones de aplicar el proyecto de ley de 40 horas, dependemos de un tercero, que son los centros comerciales,
para poder aplicar esto a los trabajadores del retail en Chile. Trabajadores que no solo son los 30.000 que nosotros representamos, sino que son muchos más de los que estoy hablando en este minuto. Muchas veces se dice que el retail es uno de los empleadores más importantes del país. También trabajan en situaciones de estrés, encerrados en centros comerciales, ¿cierto?, donde existen multas si es que tú no tienes el local comercial con más de una persona o abierto durante todo el tiempo que tiene que estar abierto. Hace muy poco salió una noticia que se hizo viral de un local que tenía una persona y esa persona cerraba 30 minutos su local para ir a almorzar. Y resulta que genera un problema. El centro comercial, el mall, te multa si es que tú no tienes abierto. Entonces te obligan a tener un turno doble con una persona adicional, lo cual hace más cara la operación y lo que finalmente se puede incluso traspasar a los valores, a los precios que todos pagamos, cosa que nadie quiere ni tampoco las empresas están en ese mundo. Es por eso que finalmente nosotros creemos que el horario en los centros comerciales debiera ser entre 11 de la mañana y 20 horas, pero esto tiene que ser considerado de alguna manera, con alguna solución, con algún acuerdo, para poder implementar este proyecto de ley de 40 horas en el retail. Eso es el punto que queríamos dejar muy en claro. Insistimos y creemos que vamos en la línea correcta con esta ley y ojalá que podamos participar de esta implementación y se tomen en cuenta también este tipo de problemáticas que podrían generar un tema mayor o un efecto rebote, como se mencionaba anteriormente, hacia nuestros trabajadores. Muchas gracias.